En este video vamos a considerar algunos ejemplos más de aproximación por el método de cuadrados mínimos. En este caso, para el segundo ejemplo, vamos a considerar que los datos los tenemos almacenados en un archivo de texto, que en este caso se llama datos ejemplo2.txt. Y entonces, utilizando este comando, vamos a poder cargar los datos. Básicamente, los datos están en este archivo de texto. Con la función load vamos a guardar, almacenar los datos en una variable de Octave que se llama datos. Fíjense, si uno pone así, ahora el tamaño de la variable datos es de 25 por 2. O sea, podemos visualizar la variable datos y vemos que es una matriz de 25 por 2. En este caso, la primera columna corresponde a las abscisas de las mediciones y la segunda columna a las ordenadas. Entonces, una vez que hemos leído los datos, podríamos almacenar en la variable x la primera columna y en la variable y la segunda columna. Si quisiéramos graficar las mediciones para visualizar la distribución, podemos utilizar lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Hacemos un plot de x, y utilizamos el indicador para que haga los puntos de color magenta con un círculo en cada punto. Y con esto indicamos el tamaño de los puntos y el relleno, el color que va a ser el interior de los puntos. Entonces, si corremos el archivo, vemos que este es el gráfico que obtenemos de nuestros puntos. Entonces, si quisiéramos hacer un ajuste por cuadrados mínimos lineal, como el que vimos en el ejemplo anterior, podemos calcular los coeficientes de la recta que mejor aproxima los datos en el sentido de cuadrados mínimos con la función polyfit. X y son los datos, y en este caso 1 indicaba el grado polinomial. Entonces coef va a tener la pendiente y la ordenada al origen de la recta que aproxima en el sentido de cuadrados mínimos. Entonces, acá vamos a crear P, que va a ser la recta puesta como función. Utilizando esos coeficientes vamos a evaluar en un X mediante la función polyval. Y entonces ahora podemos graficar la recta si hacemos un vector de puntos X espaciados en el intervalo 0, 6. Y graficamos el vector XX versus la recta evaluada en XX. Vamos a poder visualizarla de esta manera, y esta sería la recta. Fíjense que en esta última línea hemos calculado el error cuadrático, que era la diferencia entre evaluar la recta en cada una de las abscisas con las ordenadas de medición. En otras palabras, medíamos la desviación que tenía cada punto respecto de la curva, y cada una de esas desviaciones elevadas al cuadrado sumada raíz cuadrada. Eso es lo que llamamos el error cuadrático. Recordamos que el polinomio interpolante, que en este caso sería de un grado muy alto, que pasa por todos estos puntos, tiene error cuadrático 0. En este caso, el error cuadrático asociado a esta recta es positivo y nos da 7,7 aproximadamente. Pero, digamos, podríamos considerar, obviamente, que esta recta aproxima mucho mejor que el polinomio que pasaría aquí a costa de pasar por todos estos puntos, tendría un montón de oscilaciones artificiales. Sin embargo, podemos pensar que la recta tampoco es un buen ajuste, dado que estos puntos están, no están completamente alineados. Entonces uno podría intentar hacer un ajuste por un polinomio de grado 2, por ejemplo. Para eso lo único que debemos hacer es cambiar acá, y podemos visualizar, en este caso, la parábola que mejor aproxima en el sentido de cuadrados mínimos. Fijémonos que en este caso
el error cuadrático es 3,5 aproximadamente, es casi la mitad de lo que teníamos antes. Entonces, en ese sentido sí podemos pensar que ahora esta parábola aproxima y modela la tendencia de los datos mucho mejor que lo que lo hacía la recta. Por otro lado, uno podría decir, bueno, probemos con grado 3. Entonces, si corro el script, que es lo que acabo de hacer, aquí mucho no se ve, pero la curva del polinomio de grado 3, que mejor aproxima, está dibujado acá en un color amarillo, que es muy parecido al rojo. Es decir, el polinomio de grado 2 y el de grado 3 son muy parecidos. Fíjense que si ahora vemos el error cuadrático asociado al polinomio cúbico, es 3,51 aproximadamente. Para el cuadrático, para la parábola teníamos 3,52. O sea que en realidad el error cuadrático es prácticamente el mismo en ambas aproximaciones, como se puede visualizar también desde el gráfico, que la desviación de los puntos respecto de ambas curvas es bastante similar. Entonces, en ese sentido, podremos pensar que para este ejemplo, el modelo que mejor captura la tendencia de los datos es el polinomio de grado 2. Si bien el de 3 también lo hace, con el de grado 2 tenemos menos costo porque determinamos menos coeficientes y tenemos la misma aproximación. Una vez que hemos decidido en este caso que la distribución de estos puntos se corresponden con un modelo de un polinomio de grado 2, podemos utilizar ese polinomio de grado 2 para hacer algún tipo de predicción. Por ejemplo, si quisiéramos saber qué pasa con una medición aproximadamente en el punto 5,5, por ejemplo, el gráfico es un punto que no está medido y podríamos predecir que vale este valor. Si no quisiéramos sacarlo del gráfico, vemos que es aproximadamente 20 en este caso. Para ello podemos evaluar directamente P en 5,5. Vemos que en este caso da 19,93. Ese es el valor, en este caso, del polinomio cúbico que estábamos considerando, porque es el último que queremos poner acá, el de grado 2. Básicamente nos va a dar la misma predicción, muy parecida, 20,29. Fíjense que el cuadrático es el que va un poquito por arriba, el cúbico un poquito por abajo, pero básicamente los dos me dan la misma predicción. Lo que sí tendría una predicción completamente diferente es si considero el ajuste lineal, que nos daría algo por acá. Finalmente uno podría preguntarse qué ocurre si subimos todavía más el grado polinomial. Por ejemplo, si utilizamos el grado 6, vemos que en este caso el error cuadrático ahora es 3,3, o sea, muy parecido a los que teníamos con los ajustes de grado 2 y de grado 3, o sea, en la zona donde están las mediciones, los polinomios se parecen bastante. Sin embargo, apenas salimos de la zona de las mediciones, los polinomios de grado alto, como este de grado 6, rápidamente se alejan de la tendencia de los datos. Eso es un defecto que tienen los polinomios, y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere utilizar un modelo polinomial para predecir valores fuera de la zona de las mediciones. Es decir, como en este caso nosotros lo estábamos utilizando para predecir el valor en 5,5, pero porque uno acepta que este polinomio razonablemente aproxima y modela la tendencia de los datos. Sin embargo, si utilizáramos este polinomio de grado 6 para predecir el valor, nos daría algo por aquí. Entonces, lo importante de esto es tener en cuenta que el error cuadrático por sí solo, aisladamente, no nos va a decir no nos va a dar la precisión de cuál es el mejor modelo.
En este caso estamos teniendo que para 3 polinomios de grados diferentes el error cuadrático es muy parecido, pero sin embargo, gráficamente vemos que el de grado 2 y el de grado 3 son los que mejor modelan la tendencia de los datos. Entonces, el error cuadrático en sí nos va a ayudar a decidir quizás entre dos modelos que nos parecen apropiados gráficamente, nos va a ayudar a elegir uno. Sin embargo, por sí solo, sin observar los gráficos, nos puede confundir, como en este caso. Siempre tengan presente que el polinomio interpolante va a tener un error cuadrático 0 y va a ser un polinomio de grado muy alto, entonces nunca va a ser el mejor para modelar y predecir valores fuera de la zona de las mediciones.